Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora en que estés viendo este programa. Bienvenido a Wordonomics, tu podcast de confianza para que prolongues tus consecuencias de la larga y asquerosa infodemia que estamos viviendo en el siglo XXI. Me es muy grato presentar aquí a mi contertulio, el señor Esteban, que es uno de las personas más doctas en estos temas, tanto de geopolítica como de economía. Eh, Su servidor, Abraham, que también es un egresado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y pues nos late estarle haciendo al cuento acá con estas cosas, ¿no? Así es. Queremos aportar un granito de arena con un poquito de flow medio callejero, acá como si estuvieras con tus compas echándote unas chelas, pero hablando de temas profundos que competen al futuro de la civilización y también el hecho de explicar de dónde venimos y entender el pasado para comprender el presente y también para enarbolar una hoja de ruta para el futuro. Eh, pues el tema del día de hoy es a quién chingados le conviene, quién gana con que el mundo colapse. Estamos ahorita en un momento bastante álgido, llegó otra vez Trump a la presidencia de los Estados Unidos, está haciendo un cagadero, está haciendo un desfase con todo su asunto de los aranceles, hay una desestructuración de todo lo que es el modelo global, eh, hay un reacomodo de fuerzas que todavía no se atreve a decir su nombre, y pues nuestra introducción sería esta. ¿Alguna vez te has preguntado quién sale ganando cuando todo se está yendo al carajo? Cuando hay inflación, guerras, pandemias, crisis energética, colapsos de banco, gobiernos fallidos. ¿Realmente crees que nadie gana? Pues bueno, bienvenidos a Wordonomics. Hoy vamos a tratar de contar la neta y si no, te vamos a dejar con más dudas. El colapso es rentable, pero no para ti. Perfecto, sí. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? Igual, ahora transmitiendo desde San Mike of Billon, o sea, San Miguel de Allende, ¿no? ¿No? Buen chiste. ¿No? Para empezar un poco y romper el hielo en estos Ajá. días. Y parte de lo que dice, ¿quién es factura? También, pues, estando ad hoc a estos días, podríamos empezar con algo que se llama el teorema Mateo o el efecto Mateo, que es utilizando la parábola precisamente del Evangelio, en donde Jesús dice, al que tiene se le dará más y al que no tiene incluso se le quitará, ¿no? Entonces, pues eso también ojalá nos sirva para expiar nuestras culpas o nuestros pecados estos días, pero es eso, ¿no? Precisamente siempre estamos ante un efecto Mateo o ante un teorema Mateo, ¿no? El que tiene más va a tener más, el que tiene menos, menos va a tener, ¿no? Entonces, quisiera empezar con algo, ¿no? Hacer un paralelismo entre los primeros años del siglo XX y estos primeros años del siglo XXI para comprender que pues, la historia nos ilustra, ¿no? Nos ilumina si la consultamos, ¿no? Los acontecimientos, como siempre y lo hemos dicho aquí mil veces, la historia es una espiral ascendente que se va repitiendo ciertas circunstancias, ¿no? Parecía una cadena también de ADN, ¿no? Que se van repitiendo pues, ciertos aminoácidos para crear las condiciones que nos darán al ser humano. Así es la historia, ¿no? Entonces déjame rápido pasar por este paralelismo entre los dos siglos, ¿no? Y primero voy a empezar con el siglo XX. ¿No? El siglo XX, igual en 1907, agarramos y hubo una crisis bancaria. Una crisis bancaria en ese entonces, pues no fue por las hipotecas como los va a suceder en este siglo, sino fue por la especulación del cobre y la falta de liquidez. En ese entonces, no fue el gobierno norteamericano quien hizo frente a esta crisis, sino fueron pues, dos magnates
de Estados Unidos. Rockefeller y JP Morgan. JP Morgan, pues sabemos que es hoy un banco, uno de los bancos más grandes de inversión en Estados Unidos, y ellos fueron los que sortearon esta parte de la crisis económica, ¿no? Y precisamente hace esta crisis pues, un nuevo tratamiento a la política monetaria y se funda precisamente el sistema de bancos de la Reserva Federal, ¿no? Posteriormente, pues, caminando ahí entre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entre una guerra bolchevique, pues llega también hubo una pandemia, nomás que no nos acordamos, ¿no? Que fue la influenza española, que fue posterior precisamente a toda la parte eh, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En ese entonces, pues esta enfermedad, esta pandemia, se hizo cargo o contagió a un tercio de la población en ese entonces. Estábamos hablando que la población en ese entonces había 1.800 millones de pobladores, que si sacamos un tercio son aproximadamente pues, 600 millones de personas. Y fallecieron por esta causa 50 millones. ¿No? Ahorita vamos a ver qué sucede con el COVID y vamos a ver también ciertas cosas. Paralelismos. Exacto. Y después de la pandemia, precisamente, pues para salir de la pandemia había que estimular la economía, ¿no? Y precisamente a esa etapa de estimulación de la economía de esos años 20 se le llaman los tremendos 20, ¿no? No, los tremendos 20 Los hubo locos una, 20. los locos 20, ¿no? Los años dorados en Alemania se le llamó, en fin. eh, y hubo una gran inversión en infraestructura, ¿no? Hubo avances tecnológicos adecuados a la época, ¿no? Pues, apareció el automóvil, la aviación comercial, El radio, entre el radio, ¿no? El el cine, cine. ¿no? Pide un deseo, amigo. Exacto. Entonces, pues hubo esas cosas. Pero ¿qué sucede? ¿No? También ese relajamiento fiscal y monetario, pues hizo que hubiera pues, la Gran Depresión. ¿No? Y la Gran Depresión pues llega en 1929, ¿no? Bajo unas circunstancias, crisis financiera, económica, comercial, y pues sabemos, no voy a tomarme mucho tiempo en esa etapa porque saben lo que sucedió. Y posteriormente, ¿qué sucede? Estados Unidos promulga una ley arancelaria que se llama la ley de Smoot and Haley, ¿no? Precisamente de los dos, un senador y un diputado republicanos, ¿no? Y esto hace que pongan aranceles sobre 3,000 productos que hoy se estaban intercambiando entre Estados Unidos y sobre todo la economía europea, ¿no? En ese entonces pues, no existía China ni Asia, se veía como tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ante eso, por supuesto, la economía se colapsa, empieza a haber pues, desempleo, ¿no? Precisamente porque pues, ya no había ese intercambio. En ese afán porque los productores iban o los agricultores iban a generar mucha más necesidad alimentaria interna, empieza a endeudarse para alcanzar esa producción que se quería hacer. Entonces, si no hubiera sido por la aparición de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se hubiera colapsado. Y ya lo hemos platicado aquí. La esencia y el alma norteamericana, eso es totalmente comercial y no puedes tener una política nacionalista proteccionista, ¿no? Ante esto, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa en este siglo? ¿No? Igual, pues 2007, 2008, pues toda la crisis de la financiera, ¿no? Hubo bancos que desaparecieron, inclusive de años de haberse constituido, ¿no? De prestigio, hablando de Lehman Brothers, sobre todo, Que ¿no? incluso los sectores más chairiles, cuando comenzó toda esta crisis bancaria de gran calado, porque sí fue un terremoto financiero a nivel global, o sea, sí, no hay que minimizarlo, pero hubo una parte como muy considerable de gente izquierdosa que empezó a hablar de más y empezó a decir que el capitalismo estaba fallando
por defecto y que no sé qué, y que era el fin del capitalismo. Y yo decía, ajá, ajá. Sí, claro. Pero, o sea, se dijeron muchísimas cosas, ¿no? Pero pues, a ver, es como decir que, por ejemplo, los socialistas se volvieron ateos cuando leyeron en la Biblia que efectivamente había que obtener el pan con el sudor de su frente, ¿no? Entonces, Pues el marxismo es el sucesor del cristianismo. sí, Nada más cambia el barbón al que adoran. efectivamente, efectivamente, ¿no? Entonces, precisamente, pues vino pues, toda esta. Aquí, pues sí, el gobierno norteamericano tuvo que salir al rescate, si no se colapsaba toda la economía mundial, ¿no? Y pues hubo ahí una parte importante de ayuda y pues que hoy los contribuyentes norteamericanos pagarán por muchos años, ¿no? En ese sentido. Y pues, y después de esto, pues había que activar la economía, se activó un poco la economía otra vez, ¿no? Y llega una pandemia, más o menos en los mismos años con el siglo pasado, una pandemia que efectivamente alcanza a 760 millones de pobladores en este mundo, pero fíjate, aquí, pues gracias a la medicina y a los avances de la medicina, solo mueren, o las cifras dicen que mueren 7 millones, ¿no? A comparación de la influenza, que eran 50 millones. Vemos que el avance médico, pues en un siglo ha sido totalmente eficiente, pues que redujo ese número a una quinta parte, ¿no? Por lo menos, más o Bueno, pero menos. acá también tenemos que hacer algunas acotaciones respecto al COVID y las voy a hacer como parte Sí, sí, claro. del equipo Adelante, de adelante. salud. A mí me parece que el sistema fue deliberadamente contradictorio en las primeras señales de alerta del virus. Me parece también que estas contradicciones y esta disonancia cognitiva que se practicó en los medios de comunicación y en las instituciones oficiales provocaron muchísimas iatrogenias y hubo muchísimas muertes que pudieron haberse evitado si se hubiera tenido un control terapéutico adecuado desde un principio. Se Claro, exageró y se exacerbó el peligro del virus, pero también ahí viene como esta carnita de la que queremos hablar, ¿no? De que a quién chingados le estaba conviniendo hacer todo este desmadre, ¿no? Porque claro. aquí hay de dos sopas. O un chino se tragó un pinche murciélago y se propagó esta cosa, o nos vamos a ver el laboratorio de virus ahí en Wuhan, donde había capitales tanto estadounidenses como chinos, como de Europa, como de... Mira, yo tengo un amigo que es epidemiólogo, infectólogo, ¿no? Y él me compartió precisamente un artículo, pues, de una revista, ¿no? Científica que fue publicado aproximadamente en 2010, 2013, por ahí, donde precisamente unos doctores, unos científicos, epidemiólogos, infectólogos, habían hecho ya un rastreo sobre este virus que se estaba gestando por los murciélagos, ¿no? Y que el consumo mismo del murciélago, ¿no? Iba a provocar que, pues, entre los pobladores chinos, que tal vez generara, pues, una reconversión porque era un virus, ¿no? Y se adecuada a las, al, a la metodología o a la esencia humana, ¿no? al Y fue genoma lo que humano. sucedió al genoma humano. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, sí existía, pero ¿quién iba a ver un artículo en una revista científica explicando lo que estaba sucediendo y diciendo que iba a haber una crisis mundial sobre este virus? Pues nada más la gente que se dedica a esto. Pero inclusive mi amigo lo ve posteriormente, pues ya cuando estaba el COVID en la antesala, ¿no? Yo vi antes bueno, no antes, durante COVID, vi un documento que se llama Sparks Pandemic. No sé si lo viste. No, no, no lo vi. Es una especie como de documento que es como haz de cuenta que un libro por ahí así. Ujú. Si lo imprimes, sale un libro así.
pero habla de todas las características con las que se esperaba que pasara una pandemia en cierto tiempo desde el 2014, 2015. O sea, ya tenían todo preparado, hasta cómo se iban a manejar los medios, cómo... Y ese documento es de la propia OMS. Sí, claro. Y, o sea, se cuenta que te están diciendo cómo va a pasar, hasta cómo se va a confundir la opinión pública, cómo se van a atacar unos contra otros, etcétera. Habla hasta de los antivacunas. O sea, Claro. dices acá, bueno, ahí luego se los paso. Es como que, pues por decirlo menos, es como sospechoso, hay como suspicacia ahí. Y luego también ya ves que tenemos a este compa, al Billy Puertas, hablando de más, diciendo cosas medio sospechosas, no sé. Sí, sí, o sea, digo, ya sabían del virus, ¿no? Ya había una noción del virus y pues precisamente, como dices, el libro, ¿no? El compendio, pues te decía o te guiaba para cómo debías de tratarla, ¿no? Entonces, no es que haya surgido por generación espontánea, ¿no? Entonces, pues empezamos ahí a decir que muchas veces ya las cosas se saben, el problema es que muchas veces son muy aisladas o muy contenidas y de repente, pues el boom o la explotación, pues llega y nos afecta de una manera. Volvemos otra vez a lo mismo. Si explicábamos esto de manera estadística, pues es un cisne negro, Sí, ¿no? ese cisne negro perfecto también para detonar otro tipo de circunstancias, tanto sociales como políticas y económicas. Exacto. Precisamente después de la pandemia, pues viene este sentido del gobierno norteamericano que a esta época posterior se le llamó el excepcionalismo americano, ¿no? Hubo un relajamiento precisamente de la política monetaria, ¿no? Se imprimió mucho más dinero precisamente porque de alguna manera se estaba regalando parte de ese dinero pues, a la población vulnerable y que no encontraba trabajo por despidos después de la pandemia, ¿no? Y viene algo muy importante, el boom tecnológico, ¿no? El boom tecnológico posterior a esto. ¿Qué sucede? Pues seguimos en eso. Hoy, pues con la llegada de Trump, pues vi también ese excepcionalismo americano en donde la impresión descontrolada de dinero para tratar de coadyuvar las deficiencias del sistema por desempleo y poca producción y poca actividad y poca inversión, pues de repente pues, se ve con esta nueva llegada de Trump, pues efectivamente que todo eso hay que pues disminuir, ¿no? Y viene, pues se adelanta lo que sería pues, la versión de la ley Smoot-Hawley, Mm, ¿no? 2.0, ¿no? Ahora mm, la pregunta que vendría, y es parte de eso, no sé, después de esto va a venir una gran depresión. Y yo hoy, pues se está visualizando que, pues, y incluso hay unos países como ya México, que estamos en una recesión, ¿no? Pero ahora le podemos decir que no es como una recesión como tal, sino ya ahora usan términos mucho más sofisticados como de que es un crecimiento ralentizado, ¿no? Entonces, pues estamos viendo esto. La pregunta es esa, o sea, nos adelantamos a los aranceles y posiblemente haya una gran depresión o haya una cuestión de quebranto de burbujas, porque las burbujas las hay, ¿no? Inclusive, pues, uno de los teóricos más reconocidos sobre la predicción de burbujas, pues es un profesor premio Nobel que da clase en Yale, que se llama Robert Schiller. Inclusive, él pronostica las dos burbujas que se dieron en Estados Unidos, la .com y la de las hipotecas. hipotecas, Que de ¿no? hecho, Entonces, ese es uno de los puntos que tenemos que abordar de acuerdo al guión. Este es el asunto de las hipotecas y de cómo llega. Primero, yo creo que fue. ¿Cómo se llamaba el otro fondo? Goldman Sachs. Goldman, sí.
Goldman Sachs, que es como el máximo benefactor de esta crisis bancaria de 2008, según yo, no estoy como tan seguro. Sí, también estuvo por ahí Bank of America también muy metido, ¿no? Ajá. Entonces, Llega sí, toda esta parafernalia de compra barato y vende carísimo, ¿no? Y ahorita tenemos a Vanguard y a BlackRock acaparando todo el mercado inmobiliario y poniendo precios exorbitados. Y de alguna manera, esta lógica del mercado y este caos controlado también es lo que está induciendo ahorita la gentrificación gringa en México, porque ese éxodo de expats ujú, es por todo este mecanismo del mercado que está especulando con la vivienda de una manera muy agresiva, está dejando a los gringos sin posibilidades de tener casa. Y aquí tenemos también este orden del caos, ¿no? No es que el caos sea inherente al sistema, sino que el caos es el sistema. Adelante. totalmente, ¿no? Inclusive, pues precisamente para los pobladores en México, esta gentrificación está haciendo que los mexicanos no tengamos acceso a la vivienda tampoco, ¿no? Entonces, o sea, es irónico, ¿no? Entonces, precisamente, pues Robert Scheller pues, pronostica estos dos y nos dice que efectivamente las circunstancias económicas y financieras están dadas de manera psicológica, ¿no? No tanto por datos reales, ¿no? Económicos reales de empresas, sino psicológicas. Y en eso, pues también pues, la percepción de la corrupción, de la desconfianza, ¿no? De la ilusión del dinero y de las historias, pues hace que precisamente existan todos estos movimientos financieros, ¿no? Entonces, como decimos, la pregunta aquí es, ¿va a ser precisamente otra gran depresión a finales de esta decenia? ¿No? No sabemos. Es que todo parece indicar que vamos para allá. También, ¿qué otros factores podríamos decir que no sea un caos controlado como todo lo que ya vivimos durante el último siglo, ¿no? Sí. Sí, entonces, y digo, existen factores que pues, precisamente también pues, estamos encontrando, ¿no? Mundialmente, pues, a ver, va a haber un incremento en el gasto armamentario de Europa, ¿no? Este, que pues ahora resulta que los europeos están copiando al espíritu bélico estadounidense, ¿no? De los fierros, ¿no? Porque hoy Estados Unidos, de alguna manera, el espíritu bélico lo está jugando dentro de la economía, ¿no? No tanto con los fierros, ¿no? Se ha desentendido de Ucrania, ¿no? En ese sentido, tal vez sea más local, ¿no? Esa guerra frontal contra los cárteles en México, ¿no? Que pudiera seguir alimentando ese espíritu bélico de fierros que siempre ha tenido Estados Unidos, ¿no? No sabemos. Pero de alguna manera, hoy las guerras con fierros, al corto plazo pueden estimular la economía, pero a largo plazo traen consecuencias totalmente en contra, ¿no? Pues, y ya lo vimos, pues, Ucrania, que era precisamente el granero del mundo, o se le conocía como el granero del mundo, pues en la guerra dejó de producir lo que distribuía por todo el mundo y pues encarecieron pues, los commodities de granos, ¿no? Entonces, precisamente a largo plazo no trae buenas consecuencias, aunque pues aparecieron Antes de otros. antes de la guerra de Ucrania, nunca me imaginé que compraría un pan Bimbo en 100 pesos, cabrón. Exacto. Es inverosímil eso, de verdad. Así es, o sea, muchos de estos panes pasaron de costar 45 a 75 pesos, 100 pesos, ¿no? Incluso, bueno, aparecieron nuevos jugadores como Brasil y por ahí Argentina, ¿no? Que hoy precisamente hablando un poco así, pues hoy Milei está esperando que la cosecha ¿no? Del grano, pues para alimentar económicamente al país, ¿no? Que haya ingreso de dinero, ¿no? Entonces, las crisis o los caos, para algunos, como siempre, pues traen nuevos jugadores, nuevas oportunidades,
¿no? Entonces, pues hay que aprovecharlas. El problema es que a veces no tenemos a los dirigentes que pudieran llevarnos a ese buen puerto, ¿no? Y es que también el llevarnos a ese buen puerto también significa erigir un discurso impopular, que primero Ujú. las clases medias bajas no te van a aceptar. Te van a decir que no, van a decir que estás atentando contra el pueblo, bla, 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 bla. Y probablemente en el corto y mediano plazo, porque el problema, híjole, es que no hay una manera amable de decir, el problema de vivir en la migaja, de vivir al día, Claro. es que no te da visión de largo plazo. Sí, o sea, o sea, el futuro es inmediato, ¿no? Tiene que ser Ujú. inmediato. O sea, es hoy, Sobre todo en la realidad mediática del siglo XXI. exacto. Es de hoy para mañana y eso a veces es de horas, Más ¿no? bien Nos vamos, es para ayer. O sea, ¿no? en la lógica del mercado de la comunicación política, todo es para ayer. Sí. Entonces, pues, no se ve que la economía vaya a crecer, pues, con toda esta parte, ¿no? Hoy, pues, la predicción económica mundial ha bajado, pues, en México ni se diga, ¿no? Pues China, bajó, está, pues, en sus niveles un poco más bajos, vamos a ver qué tal se mueve, aunque está encontrando, refugio en Canadá, ¿no? Los canadienses le abrieron las puertas a los chinos, ¿no? No lo quiere Estados Unidos, pero dijo, bueno, vente para acá a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, pues también, digo, Canadá tiene una comunidad muy fuerte china, sobre todo en la costa oeste, ¿no? Entonces, este, pues ha permitido precisamente pues, generar ahí una alianza que pues siempre va a crecer, ¿no? Pero hay que ver pues, qué va a pasar con China, ¿no? O sea, porque no todo, ahora todo su producto, o no, la mayoría de su producto, pues va a dejar de entrar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, Pero el problema aquí es quién va a ser el benefactor de esta ruptura de facto del TEMEC, ¿Canadá o México? pues, pues México ya no creo, ¿no? Inclusive, Es que lo malo de vivir entre Dios y el diablo, ¿no? Porque no te puedes plegar, ahorita por ejemplo, con el asunto de la retórica soberanista y toda la retórica mesiánica de la 4T, pues es imposible que tú te quieras realmente cuadrar con tu mejor aliado comercial porque retiras ese halo mágico, político casi místico del asunto de la soberanía. No puede llegar Claudia y decirle, Donald, aquí están las llaves del reino, haz lo que quieras, porque se cae el teatro de la 4T. sí, con eso. Sí, o sea, no puede ser, o sea, como tan amiga o tan buena anfitriona, por decirle así, ¿no? Y vives en la esquizofrenia, porque es Sí, como estás persiguiendo, como la mayoría de la gente que no entiende muy bien estos temas, y no lo estoy diciendo por arrogancia ni por soberbia, pero cuando dicen, vámonos al BRICS, no estás entendiendo lo que está pasando, muchacho. O sea, lo que está pasando aquí es que nos están quitando de la mesa el mantel y sin el mantel la mesa se va para el carajo. sí, o sea, vamos a ir evolucionando precisamente de la histeria colectiva, ¿no? A la paranoia colectiva y después a la neurosis colectiva, ¿no? Entonces, Sí, por eso digo que es esquizofrenia, porque se está sí, persiguiendo este asunto del BRICS y es algo que en los hechos no existe. exacto. Entonces, pues no se ve de todo el panorama de todo, con bonanza, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pues también, o sea, hay otro término que por ahí utilizan también los economistas, ¿no? Que precisamente que se llama la exuberancia racional, ¿no? Y la Ujú. exuberancia de efecto, ¿no? Precisamente hoy lo estamos viviendo, bien lo comentaste, y este es el punto entre BlackRock, Guardian y Fidelity, hoy acaparando precisamente Mercado el inmobiliario. mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, estamos viviendo precisamente esa exuberancia irracional y también un poco de la parte tecnológica, ¿no? Entonces,
Vamos a Que, ver las que ese, burbujas. que ese es uno de los apuntes que no estamos todavía como retomando del guión que tenemos. Y a raíz de la pandemia tenemos todo este asunto del boom transgeneracional, porque sí siento yo, como un chaburruco de casi 40 años. No, bueno, ya que me dejaste a mí. Bueno, ahí vamos, pues ahí nos vamos correteando. No, no, te llevo muchos años a mí. Pero aquí el asunto es, yo justo en el 2020, yo sí comencé a sentir una brecha generacional muy importante, Ujú. tanto en lo tecnológico, en lo cultural, en lo social y en lo económico, ¿no? En cómo se interpretan, pues, muchas cosas, ¿no? Y creo que este empujonzote que le da la pandemia al teletrabajo, a a la educación a distancia, a todas estas dinámicas que se impulsan desde lo digital, desde lo hipertecnológico, en el hiperfoco de tener a la gente realmente conectada online 24/7, totalmente dependientes de estas herramientas, cambiaron las reglas del juego para siempre, nos guste o no. Yo a veces todavía no siento que estoy ya como en una línea del tiempo diferente. O sea, después del 2020 mi vida no ha sido jamás igual. También la forma en cómo me relaciono con la gente que es más joven y que le tocó vivir todo ese crash de cómo era Sí. la sociedad antes del 2020, me causa cierto conflicto, bastante dificultad de entender sus dinámicas, de ver cómo se mueven, porque yo me siento como que vengo de la edad de piedra. Sí, claro, claro. O sea, a ver, o sea, también esta parte de, digo, yo tengo pues, un adolescente de 14 años, ¿no? Y pues Sí, yo le lo digo, ves muy claramente, lo ¿no? veo muy claro, ¿no? Cómo son sus dinámicas, la dinámica social, cómo cambió totalmente, ¿no? Inclusive a veces hasta le digo que estando amigos cerca, ni siquiera van a su casa a jugar, sino todo lo hacen en línea, ¿no? Ujú. Como antes lo hacíamos tal vez nosotros, ¿no? Hasta cargábamos con el aparato a la casa de otro amigo y ahí hasta jugábamos, nos chacoteábamos y hacíamos que perdíamos y todo, ¿no? O sea, entre todos, ¿no? Entonces Y, era una dinámica totalmente social diferente, ¿no? y aclaro que a mí ya me tocó eso de jugar en línea, pero no lo hacíamos porque no había internet de banda ancha, o Exacto. simple y sencillamente no nos alcanzaba para el Xbox Live. Sí, o sea, pero tal vez el bando ancho no te lo permitía, pero como que no necesitabas hacerlo. O Sí, sea, no no, era una necesidad, ¿no? O no. sea, no era el querer y necesitar, ¿no? O sea, Sí, era el gusto entonces, por crear el vínculo, ¿no? Y que, va a exacto. venir mi compa, nos echamos un jocho, un refresquito, en lo que Y las jugamos re, las retas, no sé. sí, ¿no? Era Y el hacías acto que, social en sí. sí, pues eso cambió y la dinámica cambió totalmente, ¿no? O sea, entonces, pues precisamente la parte psicológica Sí. para estas generaciones que están creciendo, pues sí fue un parteaguas total, ¿no? Y es aterrador y abrumador que no se den cuenta la diferencia entre la vida online, porque creo que justo esa generación entre los 15 a los Ujú. 25 años les cuesta mucho trabajo dilucidar cuál es la línea divisoria entre la vida online y la vida real. Sí, o sea, precisamente esa parte de, oye, allá hay algo más allá afuera, Ujú, les cuesta trabajo, ¿no? Les cuesta ujú. trabajo tener ese contacto y esa asimilación, ¿no? Ese perneo. Y O también sea, lo difícil que es para ellos crear habilidades sociales. sí, sí, es totalmente, les cambió el sentido, ¿no? Les cambió totalmente el sentido, ¿no? Entonces, digo, y ahorita lo abordaremos un poco más en esta parte de que vayamos avanzando, pues cómo las redes sociales, ¿no? También pues han influido en toda esta percepción, ¿no? Y pues bueno, por ahí nos encontramos que pues, la parte económica de
también pues, de todo el crimen organizado, pues la sofisticación que está haciendo, ¿no? Pues ahí hablábamos el episodio pasado que ahora están llegando a Oceanía con nuevas ganancias, con nuevas pues, posibilidades, el lavado de dinero cada vez, pues el sistema financiero ya les quedó corto y están buscando nuevas alternativas de lavado de dinero, Por eso ves ¿no? ahora también a estos tipos financiando artistillas, Sí, como ahorita ya salió a la luz, ¿no? Todo este boom de los corridos tumbados está auspiciado por ellos. exacto. Crearon la industria, Ujú. crearon la industria para ello, ¿no? Porque aparecieron de Y repente. lo que no pudo hacer Televisa con Luis de Llano y su perversión, porque pues la verdad es que sí era un buen producto, o sea, era un pervertido, pero era un muy buen producto. Sí, claro. El asunto es que no pudieron internacionalizar a un grado tan mainstream como lo hicieron estos cabrones. Es Sí, algo que dices, viene el dinero de donde tú quieras que venga, pero nadie en la industria del espectáculo había logrado algo así en México. pero ¿qué pasa? O sea, a ver, este crimen organizado es una multinacional. Es una Totalmente. multinacional. Es una multinacional, Abraham. O sea, hay en todos los sitios, podríamos decir que hay sucursales en casi todo el mundo. Y pues sí, la industria, a ver, la industria la crearon del otro lado. O sea, la crearon en Estados Unidos. Aparecieron discografía o empresas discográficas, por decirlo así, nuevas, ¿no? O de talento, que encontraron a estos chavos y los impulsaron, ¿no? Algunos desde aquí, algunos hasta les hicieron sacar visa, pasaporte, lo que nunca, ¿no? No, y es que Entonces, además hay toda ya un know-how de cómo hacerlo. Yo te lo sé sí, decir porque pues, ya también más o menos sabes que a eso le he sí, dado como mi tiempo, me he dedicado a eso más o menos a entender cómo funciona esta industria. Y es que ya hay hasta cursos para el know-how. O sea, ya te sí, dicen cómo crear un sello, cómo buscar artistas, cómo crear imagen, cómo manejar las redes, cómo hacer un lanzamiento. Ya todo está hecho. Ya todo sí, tiene un know-how. sí, ya, o sea, es como encontrar en internet cómo hacer una bomba, ahora es como Sí, hacer no, ahora cómo hacer un cuate famoso en los corridos tumbados, ¿no? sí, no, y el principal motor, aparte de tener el know-how, porque es importantísimo, es como el 70% del trabajo, lo principal es que tengas un chingo de dinero. Sí, Y ahí el punto es que, pues, estos compas tienen de a madres, o sea, sí, porque para que este Peso Pluma se haya vuelto mainstream a nivel internacional, que haya sonado en Europa, que haya sonado en Asia, que haya sonado en Oceanía, en Estados Unidos, donde tú quieras, es porque primer, aventaron carretadas y carretadas de dinero. pues sí, primeros lugares, inclusive en Billboard, Sí, en sí, sí, escuchas sí. de Apple Music, de Amazon Music, de Spotify, ¿no? O sea, está cañón, ¿no? Y aparte, pues toda esa cultura, pues la sigues permeando y la sigues idealizando, ¿no? Pues, cada vez en México pues, la violencia está alcanzando grados totalmente ya insospechados, ¿no? Por ejemplo, ver en la carretera Chamapa la lechería, a plena luz del día, el asesinato de un chofer de un tráiler o los asaltos que están haciendo, a plena luz del día, está cañón. O sea, ahora sí que este gobierno está totalmente rebasado y ya no puede proporcionar seguridad a sus ciudadanos, ¿no? Es la realidad, ¿no? Y por supuesto, pues, que era esa última instancia antes, pues el ejército, pues hoy se volvió totalmente avaricioso, ¿no? Hoy factura y no provee seguridad, ¿no? Algo que pues posteriormente les va a ser difícil a los gobiernos que entren, si no es que no es Morena, Por, difícil de sacar, ¿no? por eso Shakira no salía de aquí porque vino a cantarle al ejército. La milicia ya no cuida, la milicia factura. Sí, totalmente, ya hay factura. A ver,
O sea, se dice que los fideicomisos de las Fuerzas Armadas han crecido 1048% en estos años, ¿no? O sea, Lo cual estamos, también te tiene que poner los focos rojos porque eso significa que les estamos, o se les está dando un poder de entrada para que vuelvan a ser actores políticos como en el siglo XX. podría ser, podría ser. O sea, se, se dice que están alcanzando hoy cifras, una cifra aproximada de entre 120 y 120 mil millones de pesos, ¿no? Pero Y eso no los toca el gobierno, ¿no? vamos a jugarle al Doctor Strange. Ah, Supongamos que en el 28-29 se da una ruptura de Morena y sale acá un general bien cuco y dice, a ver, cabrones, si ustedes dos, tú, Marcelo, tú, Andrés Junior, se me calman, cabrones, voy yo. Y ya el país está ingobernable, es un infierno total por el asunto de la seguridad. Y llega acá el general y dice, el único que puede poner mano dura para arreglar esto soy yo, porque yo soy de ahí, del mando castrense. ¿Ganaría o no ganaría las elecciones con Morena? ahí habría un factor bien importante, porque no sé si a Estados Unidos le convendría tener una dictadura militar tan cercana. Bueno, es Entonces, que de hecho el asunto es descafeinarlo, pasarlo por ese filtro de, de, de si tienes ahora sí que la venia de allá, o sea, exactamente. no O hay sea, manera. a mí me suena que estamos viviendo un proceso que va para allá, porque Sí, de otra manera no me explicó, porque yo siento que desde Biden, porque con Biden fue cuando el pinche viejito se descaró, Andrés ahí fue donde se descaró y le empezó a sí, dar, digo, no se quitó los calzones enfrente de la televisión y se los dio al ejército porque no pudo, pero eso lo hizo, ¿eh? O sea, fue evidente que les sí, dio el poder absoluto en todo lo que se refiere a infraestructura, en todo lo que se refiere a los planes integrales sexenales. Ellos forman parte de que se lleven a cabo, que se ejecuten. Inclusive el Plan México está dentro de eso, ¿eh? claro, a ver, ¿verdad? Les dio el control de algo bien poderoso, las aduanas, Uh -huh. ¿no? A ver, pues, ¿tú crees que no van a entrar en contubernio con el crimen organizado por las Y con ganancias? Estados Unidos también, porque Claro. hay que decirlo, pues, ese movimiento no se pudo hacer sin la bendición ni la venia política Ujú. de Don Biden. Y por algo se esperó a que perdiera Trump. Porque Sí, ese movimiento no lo hizo cuando estaba todavía Trump, ¿eh? no, no, no. Entonces, y te digo, a ver, están involucrados en los proyectos, los elefantes blancos del gobierno de AMLO, ¿no? Generando infraestructura, ya no precisamente desplazando a los privados, ya no está esta sinergia pública-privada, ¿no? Que se daba antes los perigas, ¿no? Que fueron también famosos, ¿no? Ya no se dan, ya no se dan, ¿no? Estos proyectos de inversión que incidían posterior en el gasto, nada. Por eso tampoco pues, ha habido un crecimiento como tal en la economía mexicana, ¿no? Y pues no lo va a haber, por supuesto, ¿no? Es lógico que va a llegar todavía a generarse, pues, de alguna manera, políticas compensatorias positivas todavía más allá de lo que hoy se está dando, ¿no? Entonces, sí, la parte del futuro mexicano está totalmente comprometido. Vamos a ver, pues, va amaneciendo Trump y cómo se va desdiciendo de algunos aranceles, viendo que efectivamente están Que ya, teniendo un impacto. que ya empezó a medio doblar las manos la Fed, ¿eh? Ya vi por ahí a Jerome Powell diciendo que no, que hay que pensar bien este asunto, que porque está poniendo en aprietos a la Fed. Y eso. Sí, claro, o sea, o sea, se suponía que la semana pasada iba a haber un decremento en la tasa de interés y la sostuvieron porque saben que la presión inflacionaria viene y viene fuerte. Uh -huh. Entonces,
vamos a ver qué sucede, ¿no? O sea, qué pasa, porque la política monetaria otra vez, pues va a tener que hacer de las suyas, aumentando, pues otra vez, por supuesto, la tasa de interés, ¿no? Que está referenciada al Treasury Bill o al T-Bill, ¿no? Y Entonces, el problema es que si no se baja la tasa de interés, se quiebra el plan de Trump o lo que pareciera ser el plan de Trump. Porque el plan de Trump, al parecer, es doblar a la Fed, hacer que bajen las tasas, quitamos los aranceles un ratito, te apalancas y comienzas a solventar gastos de infraestructura para que ahora sí véngase la industria para acá. Pero no le va a alcanzar el tiempo. no, es que ya lo hemos platicado, no le va a alcanzar, pero bueno, podríamos ahí este, visualizar los siguientes movimientos de Trump si leemos su libro El Aprendiz, ¿no? ¿No? Podríamos tal vez futurear un poco de qué movimientos va a hacer Qué Trump. bueno, es literatura del tamaño de padre rico, padre pobre, ¿no? O Sí, sea, no, sí, o sí, sea, es más, hasta Kiyosaki escribe más chido. exacto. Sí, sí, totalmente. Es que, pero pues de alguna manera podemos, dicen que, digo, yo no he leído El Aprendiz, pero dice la gente que se puso a leerlo, que muchas de las decisiones que está tomando Trump parecieran precisamente sacadas o de la filosofía que expone en El Aprendiz, ¿no? Uh -huh. Entonces, habrá que buscarlo de manera gratuita y clandestinamente, ¿no? Porque yo no Sí, pagaría por ese no, libro. es como si me dijeras, oye, vete a comprar el libro de Andrés Manuel ese de Oye Trump. Sí, ¿verdad? O sea, ¿de quién chingado lo va a comprar? ¿Quién? Sí, Bueno, no, si no. sé quién lo comprará, mejor no. Sí habrá quien los quiera comprar, ¿no? Siempre habrá alguien que prefiera gastar eso, ¿no? Que comprar un buen libro que realmente lo eduque. Pero bueno, Porque aparte ni es, siquiera son libros realmente de su autoría, se los escribe. exacto, O sea, exacto. pero bueno, ya me callo. Sí, no, no, no. Y es evidente, ¿no? O sea, cuando le hacían las preguntas en la mañana, alguno que otro decía referencia a su libro. No, yo no escribí eso. Ah, caray. ¿No? Entonces, ¿cómo? Pues si aquí están en la página X, en el párrafo tal, ¿no? No, no, no. Bueno, bueno, siendo justos y en defensa del cabecita de algodón, le pasó hasta a Meat. Ay, Ah, sí. pobrecito de mi quesito de puerco. ¿Te acuerdas que cuando le dijeron cómo se llamaba su libro, no se acordaba del nombre de su propio libro? Un chingado favor. Y era como el signo de que pues ya él sabía que no estaba ahí de adorno, ya estaba todo pactado. Pero bueno. Sí, claro. Sí, pues, a ver, o sea, que es clásico hacer un libro, pues, o una compilación o una recopilación de varias cosas, pues, no es fácil, ¿no? Pero bueno, Sobre todo un candidato presidencial a que chingados va a tener tiempo de andar escribiendo un libro, o sea, no mamen. si uno se daba de topes con las tesis, ¿no? Sí, no, o sea, que no inventen. Es que sí se ¿No? pasan. Pero Pero bueno, bueno, es parte de todo de la el, parafernalia de la vida política. el roadshow de político, ¿no? Exactamente. Pero sí, pues, y digo, y así, hoy, pues, ahora sí que pasando ahí un poco, pues, toda la desinformación que se va creando también a través de las redes sociales, ¿no? O sea, que hoy tienen un impacto cultural tremendo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Creando nuevos valores, creencias y costumbres, ¿no? Que están reeducando a la población de una manera totalmente falsa, ¿no? Y aquí podríamos encontrar otra parte, ¿no? Que se llama el principio del oso blanco, ¿no? Que es reprimir esos pensamientos y sustituirlos, ¿no? Tal vez con otros que te marcan los influencers y todo eso, ¿no? Bueno, pues ya abarcamos todo esto del bloque 2, las guerras, los narcos, los militares.
vamos ahora con el colapso mental, ¿verdad? Entonces, Así es. pues es el problema que termina de redondear todo lo que está pasando, ¿no? También es Sí, esta exacerbación de las ideologías llevadas al extremo, también en lo social, ¿no? Que vemos a este fenómeno del feminismo mal entendido sí, y su contraparte de estos vatos tipo Temach, Andrew Tate. sí, ¿no? Sí, 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 ¿Cómo, sí. cómo desvirtúas el significado del temach, ¿no? O sea, que en las culturas antiguas era esta parte del mentor, ¿no? De Ujú. conocimiento y experiencia. ¿Cómo adoptas esta etiqueta o de decir que te crees el decir o con la verdad absoluta de lo que debe de ser o no debe de ser un hombre, ¿no? O sea, que te crees un mentor con la verdad absoluta en ese sentido, ¿no? Por eso digo que muchos de estos, como por ahí podríamos mencionar alguno que otro, como Diego Dreyfus, ¿no? Daniel Javid, Sí, ya, ya, ya. que también me van a por ahí a estoquear, ¿no? Y decir ¿cómo digo? Yo les digo que son parte de los apóstoles del infortunio, ¿no? O sea, Ajá, es que a falta de figuras que realmente tengan la suficiente seriedad, eso es lo que hay. sí, Y yo, por ¿no? ejemplo, yo platico con mujeres que hablan de este asunto del tema así, que lo odian y todo esto. Y les digo, yo no lo odio, no creo en todo lo que dice. Algunas cosas están chidas, algunas cosas sí se la mama. En algunas cosas creo que es un mal necesario porque es la primera generación que sí tiene completamente carente este asunto de un marco, no solo masculino, sino de un marco de la familia, porque siento que ya está la generación donde ya la regla es el marco familiar de divorciados o uniparental. No, ahora Y dicen, antes eso era la excepción y ahora es la regla. sí, o por ejemplo, dicen por ahí, ¿no? Que antes era que tenías muchos hermanos, ¿no? Ajá. Ahora tienes muchos papás, ¿no? O muchas mamás, Sí, no, ¿no? y ahora, por ejemplo, pues ya es una familia monoparental y ya es un solo hijo, ¿no? Y, Sí, por ejemplo, antes era, a lo mejor, se divorciaban, pero eran tres, cuatro hermanos y a lo mejor el más grande asumía este rol de mentorear al más chico y de decirle, "Pues, es por acá, no le hagas caso a esto, etcétera". Y pues estamos en una generación de chavitos que ya están llegando a la mayoría de edad, que ya tienen de entre 18 a 25 años que están totalmente perdidos en ese asunto. Y luego peor con el asunto de la pandemia, que se sí, perdió esta oportunidad durante 2 o 3 años de ir cultivando este asunto de la socialización, de entender, vamos a sonar como panistas recalcitrantes, pero los roles de género, o sea, si ya estaban empezando a desdibujarse desde antes de la pandemia, después de la pandemia no no, existen. pero, o sea, yo estoy feliz porque en el Reino Unido, ya determinaron que mujer, solo la que es nacida como mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Diego, entró totalmente el sentido común, ¿no? O sea, y determinó que efectivamente, ¿no? Y falló en que mujer, solo la nacida como mujer, ¿no? Solo por el género, ¿no? No por preferencias, no por operaciones, no, la nacida. Entonces, eso pues también estamos viendo lo, lo que platicábamos, ¿no? Tal vez una disolución de esta malentendida tendencia de la ideología Ultraprogresista. woke, El ¿no? ultraprogresismo. Sí, entonces, pues digo, hay algunos que todavía el sentido común los está abarcando y no por quedar bien, ¿no? O por verse presionados ante ciertas circunstancias, favorezcan este, esta continuación de una ideología equivocada, ¿no?
a mi sentir, y espero que haya muchos que compartan esta parte, ¿no? Pero sí, Aquí el asunto es que también con la llegada de Trump hay un retraimiento muy sustancial, cultural, a nivel anglo, de toda esta parafernalia woke, pero no quiere decir que vaya a desaparecer, ¿eh? Solo se está no, no, replegando. no, 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 no creo que, no, o sea, ya le diste cabida, ¿no? Ujú, Es imposible de que desaparezca, pero sí sabes que, ahora sí que usando un poco el segundo término del crecimiento ralentizado, que ujú, sea ralentizada, ¿no? O ujú. sea, creo que tal vez también tenga que llegar pues nuevos ideólogos a reconstruir o hacer una reingeniería de todo esto, ¿no? Precisamente para irla pues adecuando a lo que es realmente, ¿no? O sea, no podemos vivir ante algo que se podría decir que es una ficción tentadora, ¿no? Entonces, Todo este asunto popperiano, o no me acuerdo de quién más era, no sé si de Gramsci, de la deconstrucción y todo este sí. asunto de la parafernalia social, de las estructuras sociales, todo este asunto popperiano se convirtió en un ouroboros que se terminó devorando a sí mismo, ¿no? Entonces ahorita creo, o quiero pensar, que estamos como en este proceso de la deconstrucción de la deconstrucción. No sé si tú me sigas ahí. Sí, ojalá que sí sea. O sea, digo, ya uno que está más allá de la mitad de su vida, espera que sí sea, ¿no? Porque no, porque, o sea, no es que no sea difícil entender, simplemente es que mm, el principio deontológico, ¿no? Del deber ser, pues lo tenemos muy arraigado, ¿no? Entonces, pues ante esto, pues decimos, ¿de qué me estás hablando y de qué y no tiene ningún sentido, ¿no? Ujú. Ah, entonces, pues de alguna manera, hoy las victorias que se dan sobre lo que pasó en el Reino Unido, pues puede ser un avance, ¿no? Ojalá que podamos celebrar más de esto, ¿no? A continuación. Pero bueno, pues las redes sociales han creado una serie, pero bueno, no hay que echarle toda la culpa a las redes sociales Sí, también porque es que son junto con pegados los problemas sociales de la población en general que tiene dificultades ya de por sí para construir vínculos duraderos y estructura, porque hay pruebas estadísticas muy reveladoras, o sea, desde los 2000 la duración de los matrimonios va en picada. La duración de este tipo de compromisos está banalizada. También tenemos una cultura de hipersexualización, tenemos una cultura de hipermaterialismo, tenemos una cultura donde se celebra la validación sobre la esencia y sobre el deber ser del ser humano, ¿no? Ahora claro. la virtud genera burlas. Sí, a ver, o sea, a ver, pero es que ahora todo es una transacción, ¿no? Todo se ha vuelto un intercambio, ¿no? Y todo es una transacción. O sea, tú que tienes, yo que tengo, ¿no? Y encontramos la manera de hacer sinergia, ¿no? Esta monetización de todo, de todo, ya llegó a un extremo en que quién sabe qué vaya a suceder, ¿no? Esto me hace recordar pues, algún libro que leí por ahí, ¿no? Y que se llamaba El Método, ¿no? En inglés se llamaba The Game y Ah, ya, hacía ya, 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 ya. Sí, ya sé ¿no? cuál es. Sí, Que de hecho hay ¿no? un tiktokero, ¿no? Que habla de mucho de eso, que Sí, exacto, ¿no? no, Entonces, si muchas feministas si lo vieran no podrían dormir, ¿eh? no podían dormir, ¿no? Pero, a ver, este, estos que se llamaban los artistas de ligue, ¿no? Que de alguna manera era una secta, una sociedad secreta, ¿no? Un periodista se mete a todo este rollo
inclusive se mimetiza, ¿no? Se mimetiza en ese sentido, ¿no? Pues se crea toda una cultura que hoy, pues hasta en redes puedes ver que se venden este tipo de cursos, ¿no? No, y es inverosímil ver cómo sí tienen público, cómo sí tienen mercado, Claro, cómo sí hay quien los compre, ¿no? Y sí, hasta uno dice, bueno, ya mejor voy a hacer yo mi secta. sí, Estoy pobre porque quiero, cabrón. sí, ahora sí que todo el conocimiento que se tiene hay que empezar a monetizarlo. Desgraciadamente eso nos está Sí, orillando el asunto del tecnofeudalismo, ¿no? Que eso así da es. para otro podcast, Sí, porque ya medio lo tocamos alguna vez, pero creo que sí, lo podríamos tocar con una arista un poco más de filosofía política, con un sí, poco cómo más no. de sociología, un poquito más de eh, hasta un poco de antropología le podríamos meter ahí, ¿no? Sí, inclusive, pues hoy podemos decir que, a ver, esta filosofía que encontramos mucho en las redes de si lo decretas es tuyo, ¿no? ¿No? Este, ¡Manifiéstalo! manifiesta. Pues está basado en algo que se llama el teorema de Thomas, ¿no? Que cuando defines que una situación es real, se vuelven las consecuencias reales, ¿no? Claro. Es lo que también le dicen la profecía autocumplida, ¿no? Entonces, este, es parte de todo esto. Creo que vamos a profundizar mucho más en toda esta parte, pero hoy les dejamos ahí esas pinceladas para que reflexionen. Y para que más o menos vayan imaginándose de lo que se va a hablar en los siguientes episodios. Exacto, ¿no? Pero es toda esta parte, ¿no? O sea, es que aparte, no es que sea algo nuevo, ya está en la teoría y ya alguien, pues, no es que lo haya conocido, sino simplemente empezó a ver que por ahí puede salir y hoy, de manera sociológica y psicológica, pues está todo. O sea, no es que haya un conocimiento o un conocimiento nuevo, sino ya está ahí simplemente, tal vez de manera casual, lo crearon, ¿no? Que también es esa parte, ¿no? Pero bueno, si ustedes quieren entender cuáles son el origen de todas estas ideologías, por 3.99 aquí abajo va a aparecer nuestro Patreon. Oye, que nos inviten un café, Sí, por ¿no? favor, ¿no? Sí, Pero que, por ejemplo, que sea pues uno de Starbucks, ¿no? Porque, sí. ¿no? Y con acento argentino, porque ya ve que me lo merezco, me lo merezco. Sí, inclusive, pues a ver, también hoy las redes sociales se también encuentras y de pronto a una mujer, oye, ¿qué estás buscando que sea un hombre, ¿no? Pues que sea divertido, ¿no? ¿No? O sea, Divertido. Ay, 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 que no nos oigan las feministas porque van a venir a fundarnos. Pero bueno, de todas maneras, este podcast no es para ustedes. Eh, ¿no? Este podcast no es para feministas, no es para ideólogos extremistas. Les damos 5 segundos para que se desconecten de este podcast, para que en el mundo de los podcasts puedes encontrar ustedes un contenido que sea muy agradable para sus oídos y que sea autoindulgente con sus posturas ideológicas extremas. Sí, Uno, dos, o tres, cuatro. podemos inclusive reeducarlos, que sería buenísimo, ¿no? Pero bueno, para los que siguen, eh, pues vamos a ver también cómo esta cultura del mindset que está haciendo millonarios a gente que entendió más o menos la jugada, nos están ubicando en una economía del algoritmo, ¿no? Así es, la economía del algoritmo. Precisamente, pues hoy, las carreras como el científico de datos, el analista de datos, pues están tan vigentes, ¿no? Precisamente en la creación de estas tendencias, ¿no? Es totalmente predecible lo que puede suceder, pero también, por otro lado, los datos pasados no siempre nos van a dar
las predicciones futuras. Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, sí, nos podemos acercar, sí podemos tener, pero tal vez de repente las tendencias cambien. Sobre todo es la parte de consumo, ¿no? Volvemos, y es parte de la economía del comportamiento, ¿no? Es parte de esta teoría del comportamiento y parte también de lo que dice Robert Schill. Eh, la parte, ese ingrediente psicológico cada vez está más permeado en la economía y en la parte sobre todo de consumo, ¿no? Entonces, cambian los patrones, cambian de alguna manera los patrones y conforme a lo que vas escuchando precisamente en redes sociales y a lo que está de moda, ¿no? Este, y es parte de eso, ¿no? O sea, lo estamos viendo y lo vemos claramente, ¿no? Yo muchas veces decía, o platico con los amigos, ¿no? De repente es que, a ver, ¿por qué antes no era la gente tan fitness? ¿No? Pues es que no había manera de exhibirse públicamente y ganar dinero por eso, ¿no? Ujú. Entonces, de repente, digo, qué bueno que la gente sea fitness, ¿no? O sea, qué bueno que procura cuidar su salud y todo, pero es con un doble sentido, ¿no? Entonces, o es con una doble moral, ¿no? Porque de alguna manera quieren decir que pues, están en forma y que se cuidan También y esa forma de esa parte también como de validarse a través de del físico, que también es como muy hipócrita a la vez, porque sobre todo en el feminismo, ¿no? Que se quejan de sí, que las dietas son patriarcales y que toda esa bola de pelotudeces a ver, eso, son muy contradictorias. O sea, estás, estás provocando con el feminismo trasnochado y malentendido una lógica totalmente contradictoria, porque por un lado ves a estos personajes que dicen que las dietas son patriarcales, que es una imposición del machismo, porque quieren que cubran ciertos estándares de belleza, etcétera, del físico, pero por el otro lado estás incentivando que las mujeres se empoderen por 3.99 en OnlyFans, ¿no? sí, pero, bueno, o sea, a ver, antes tú vas a los gimnasios y estaba hablándote los últimos años del año pasado, del Ujú, siglo pasado, perdón. ujú. ¿Y cuántas mujeres realmente encontrabas en un gimnasio? No, ninguna. Eran O sea, como, por cada 15 hombres eran dos. sí, o sea, que era mínimo. O sea, hoy precisamente con esa parte de esta reeducación o este impacto cultural que han tenido, pues ahora creo que son las que pagan, bueno, los patrocinadores son los que pagan más suscripciones a gimnasio a las féminas que hombres, ¿no? Y Y es que es, también ese es un dato muy real, que nos van a castigar por esto, pero repito, este podcast no es para ustedes. Este, lamentablemente para un hombre es difícil encontrar quien te patrocine un gym, o sea, es, es 10 es a muy uno, fácil. 10 a uno que una mujer con más o menos ahí dos, tres estándares de belleza encuentre un patrocinador que un hombre. A ver, ¿quién le sigue patrocinando el OnlyFans? En su mayoría son hombres, Ujú. ¿no? Y nada que soy independiente. No eres independiente, reina. O sea, estás monetizando algo que tienes, ¿no? Eh, y alguien que está patrocinando a través de esta plataforma, ¿no? Exactamente. O sea, no es que sea porque estás trabajando de manera intelectual y estás generando nuevo conocimiento o cosas innovadoras. No, 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 o sea, Y esa es es, como la ironía del mercado, ¿no? Porque ya es un mercado ya ni siquiera desechable, porque en realidad no está generando ningún bien. ¿O sí? no están generando bien. A ver, el hotline evolucionó.
Uy, el hotline, no manches. A ver, Abraham, el Ya me sentí hotline, viejo, gracias. ¿no? O sea, imagínate yo, pero el hotline evolucionó. Es, o sea, es una etapa evolucionada del hotline, el OnlyFans y todas estas plataformas. Punto. ¿No? Antes, antes era con la imaginación y una voz, ¿no? Ahora lo puedes ver explícitamente, Ujú. ¿no? O sea, ya no te lo tienes que imaginar, ¿no? Simplemente pues, das una propina, te suscribes y lo ves de manera explícita, inclusive hasta en tu teléfono, ¿no? Porque antes tenías que tener una línea fija, ¿no? Para tu hotline, ¿no? Y ver el recibo telefónico, ¿no? Que llegaba ahí con todos los cargos que a ver, pues eran, pues en su momento eran también muy, muy caros, ¿no? Inclusive esta democratización de la perversión, ahora sale mucho más barata que antes. ¿No? No sé, es que le dimos la vuelta muy, muy, muy gacho al tema, pero bueno. Bueno, como diría el Chombo, volviendo acá, pues podremos pasar ahora al último bloque. ¿Está colapsando todo o todo es un caos controlado? Y si está colapsando, ¿quién paga el colapso? ¿Quién va a pagar quién está pagando el colapso? Pues, a ver, la clase media. La clase media es la que está pagando el colapso, ¿no? El problema es que cada vez es mucho más reducida, ¿no? Está reduciéndose ya en sus términos. Ya no, antes había como tres niveles de clase media, ¿no? Clase media alta, clase media media y clase media baja, ¿no? Ahora se redujo a dos, ¿no? Que es y está a punto de que sea uno, ¿no? Y que ya otra vez vuelva a ser clase media, ¿no? Ujú. Y ahora sí que sálvese quien pueda sin estratificación, ¿no? Este, a ver, la clase media es la que, pues en su mayoría, pues está trabajando, está cooptada, los impuestos le recaen, y creo que habíamos hablado un poco ya de eso, ¿no? El, casi el 60% de tu ingreso se va a pagar impuestos. O sea, entre que pagas por el ICR, entre que pagas por el IVA, entre que pagas ahí por la tenencia, que pagas por el predial si tienes casi el 60% de tu ingreso termina siendo del Estado, ¿no? Y pues, por ejemplo, en el caso que podemos hablar de México, ante la falta de generación de nueva inversión y crecimiento, pues va a llegar un momento en que la única manera de financiar todo lo que existe hoy y estos programas sociales es o deuda o va a haber un incremento en los impuestos. No hay de otro, ¿no? ¿Y quién los va a sufrir? Pues a ver, el rico o el que dice, pues va a agarrar y en lugar de pagar mucha gente, va a disminuir o inclusive va a sacar su dinero, ¿no? Del país, ¿no? Habla uno que otro que le apueste a quedarse en México, ¿no? Tal vez más por cariño que por realmente una decisión económica financiera, ¿no? Y pues seguirá sosteniendo pues ahí un poco a esa clase media, ¿no? Pero precisamente pues va a ir reduciendo su staff o su población trabajadora, porque los impuestos se los van a comer, ¿no? Y lo primero que hacen las empresas para reducir gastos es el despido de gente. Y luego lo que estamos viviendo o lo que estamos a punto de vivir, esta precarización del trabajo por la IA. También, a ver, o sea, hoy, o sea, pues, el enseñar o educar a los agentes, pues, van a ir a quitar pues, muchos empleos. O sea, y te lo digo, o sea, hoy, por ejemplo,
estamos en un proyecto en donde estamos educando a los agentes de inteligencia artificial a hacer todos los reportes regulatorios que nos solicita la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Bueno, en síntesis, vamos a resumir el bloque 4. ¿Quién paga el colapso? Tú. Suben impuestos, trabajas más por menos, te endeudas para sobrevivir, te distraes pensando que la culpa es tuya o del vecino o del otro pinche partido. Mientras tú peleas por izquierda, derecha, centro, LGBT contra conservadores, bla, 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 feministas contra red pillars, los de arriba siguen facturando por debajo. Así es. Lo que no se ha entendido es que a ningún político le importas. A ningún político ni a ningún super, hiper, mega rico empresario. Exacto. Por eso se ven tan ridículos haciéndole la barba al tío Richie. Pero bueno. Pero bueno, tal vez el tío Richie nos puede sacar de este hoyo. Vamos, tío Richie, sálvanos del cabal. Ahora sí que fair play. Ajá. Ayúdanos a salir de este agujero negro, ¿no? Pues bueno, creo que ya redondeamos todo el temario que teníamos en ciernes. Pues vamos a hacer un cierre reflexivo. ¿Quién chingados gana con que el mundo colapse? Los que ya no necesitan vivir en él. Los que tienen búnkers, cuentas offshore y acciones en empresas que te controlan sin que las conozcas. Pero pues, todavía queda un poquito por hacer, ¿no? O quiero pensar, todavía podemos despertar a una masa crítica y hacer que tengan cierta conciencia de lo que está pasando. No para salvar al mundo, porque pues, es prácticamente imposible. No podemos irnos a una isla desierta y exiliarnos de todo el orden capitalista mundial, ¿no? Por cierto, gracias, pinche moto, por apagar mi estruendoso cierre. Y pues lo único que podemos hacer es tratar de no ser parte del pinche botín de estos hijos de puta. Literal. Tratar de no ser botín de toda esta parte de políticos, grandes capitales, ¿no? Y alguno que otro inconsciente que por ahí aparezca, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto fue Gordonomics. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi compañero Esteban y yo estamos muy agradecidos con que sigan los likes, con que sigan las suscripciones. Estamos en Spotify y estamos en YouTube. Y aquí seguiremos y aquí estamos mientras el algoritmo nos lo permita. Así es. Mientras que no nos clausuren o o nos quiten la libertad de expresión. Bueno, pues un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos.